sí, Yeshua, ilumínanos con tu sabiduría. ¿Quién eres? ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de ti? Sobre quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Claro, bueno, pues me llamo Yeshua, tengo 31 años. Actualmente soy practicante de chamanismo y próximamente nombrado pues médico tradicional o guía chamán de ayahuasca por la comunidad indígena de la selva amazónica peruana. Em, yo me puse automáticamente el nombre de Yeshua Shaman, no porque ya sea un chamán o porque sea prepotencia o ego, porque para mí es un recordatorio de en qué me quiero convertir. Y es como si todos los días yo viera pues ese letrero en mi cuarto que dice, esta es tu meta, esta es tu meta. Y entonces todos los días también preguntarme, ¿estoy yendo hacia ese camino o me estoy desviando de ese camino? Por eso para mí es importante ese nombre. Y porque muchas personas me dicen, ay, es que cómo te autonombras chamán y que entonces no eres real o verdadero. Realmente tampoco me interesa lo que la gente piense porque pues los juicios de las personas son eso, juicios. Y yo sabré realmente qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde me estoy dirigiendo. Y no solo yo, no, también los resultados se verán a través de las personas que interactúen conmigo. Si yo puedo ser un beneficio, aunque sea mínimo para una persona, así sea a través de un video, a través de un audio o en persona misma, creo que estoy haciendo algo bien. Y pues sigo en ese camino, en esa disposición de seguir aprendiendo, de recibir también todos los mensajes que me quieran dar, porque no los tomo en balde. O sea, si de repente me dicen, es que se te está subiendo el ego, pues poner atención, ¿no? Porque a lo mejor es cierto, a lo mejor Claro. es cierto, y uno tiene que estar muy atento al exterior. Yo nací en Tula Hidalgo y pues desde muy pequeño he sido muy espiritual. Yo tenía sueños haciendo viajes astrales, podía volar en mis sueños desde pequeñito. Entonces de repente pues era generar muchas preguntas que mis papás no me sabían responder y hasta que una tía que también tiene ese camino hacia la espiritualidad encarnada. Porque bueno, me gustaría comentarles que todos somos espirituales, todos. Claro. No importa si eres colérico, si eres lujurioso, si eres mentiroso, si te dedicas a trabajar de arquitecto, de ingeniero, de sacerdote, o si eres chamán o guía, terapeuta o psicólogo, eres espiritual, porque el espíritu todos lo tenemos, solamente que no somos conscientes de direccionar la energía del espíritu, y eso es distinto. O Entonces, tenerla consciente, ¿no? Más bien, concientizarla. Tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia material. Lo vemos claro, al revés algunas veces, ¿no? y entonces, por ejemplo, una persona que entra en estados de ira, su energía espiritual está contenida y eso hace que explote, en lugar de aprender a dirigirla. Entonces su espiritualidad sería diferente si aprendiera a guiar esos procesos. Pero bueno, eso serían otros temas aparte. Sí, muy profundo. Pues continué creciendo. A los 11 años, mi tía me metió a la parte del el movimiento AJEF, que es la asociación para jóvenes que están dispuestos a convertirse en masones. Y estuve con este grupo de AJEF 2 años. Después mi tía se cambia de movimiento porque tampoco cubrió con todas sus expectativas la masonería y decide entrar al movimiento gnóstico. Y me dice, vámonos al movimiento gnóstico. Entonces pues ya entré también con ella al movimiento gnóstico y fui practicante de gnosis por como 4 años. Wow. ¿Y Eh, practicabas yoga y todo lo que se maneja en la gnosis o era puro conocimiento? el movimiento gnóstico enseñan de todo tipo de ideologías. Ujú. De repente te dan conocimientos de Grecia, de Egipto, de católicos, de musulmanes, de todas las religiones. Y después Oh, te dicen, pero este es el camino que nosotros estamos tomando. ya. Y ya dentro de esas disciplinas, pues te pueden sugerir que tomes yoga o que tomes otras disciplinas, pero te dicen, pero este es el camino que nosotros estamos tomando. Oh, Conforme pasó el tiempo, dejé el movimiento gnóstico
porque pues también son una parte muy herméticos y por otra parte algunos tienden a caer en el fanatismo y tienen rechazo pues hacia la homosexualidad, cosa que pues yo nací siendo homosexual. Para mí entonces se volvía una restricción muy grande que me limitaran el conocimiento por una condición realmente física de la carne. Wow, qué interesante. Y no sabía que la gnosis va en contra de la homosexualidad, si es un conocimiento universal. Y es un conocimiento muy, muy abierto, ¿no? Sí, ¿Cómo, así es. Entonces, cómo digamos que todo? te dejan, te van dando el conocimiento, pero te dicen, pero tienes que dejar de ser homosexual. Qué paradójico, ¿no? Sí. Y pues bueno, entonces decidí abandonar todo tipo de conceptos de religiones y enfocarme pues en la parte material. Como soy ingeniero químico egresado del Instituto Politécnico Nacional, puse una empresa con unos amigos, con Hazard, te mando saludos. Eh, con él puse una empresa de tratamiento de aguas primero, después lo convertimos en constructora, construimos hospitales O sea, te y desviaste del camino espiritual realmente, ¿no? sí, así es. ¿Te decepcionaste por eso? ¿Por Pues esa mm, situación limitante? me comencé a tener muchas dudas de mi camino espiritual. No, Entonces, como había dudas, dije, pues mejor vamos ahorita a enfocarnos en otra cosa y eso vamos a dejar que esa nubecita negra se quede suspendida un rato. ya, muy Y bien. después, bueno, me llegó un aviso para tomar ayahuasca. Yo dije, ayahuasca, ¿qué será eso? Comencé a investigar, me interesó mucho y dije, vamos a tomar ayahuasca. Entonces, fui con el grupo de Ayahuasca México Jaguar Negro, con el que actualmente pues soy un miembro chamán Activo. activo. Y me fue increíble, fue una cosa realmente trascendental, cambió mi forma de pensar y de ver el mundo. Ok. Decidí hacer otra sesión a los 15 días y en esa siguiente sesión totalmente me dejó peor de cómo estaba porque era tanta información que de repente dije, es que no sé qué es real y qué es mentira. Y creo que es uno de los miedos a los que se enfrentan muchas personas cuando comienzan a usar plantas maestras, comenzar a dudar de la realidad. Y creo que ese es un trabajo importante de las plantas, porque que te digan que realmente de lo que estás eligiendo es real. Y no es porque no te esté diciendo que no sé, que esta botella no es física, sino porque te está dando a entender por qué estás eligiendo la botella. Entonces tienen que ser guiados por personas que ya han estado sumergidos en estos niveles de la conciencia para que te puedan ayudar a entender tus procesos. Por eso es muy importante hacer las sesiones de plantas maestras con algún guía. Forzosamente necesita ser un guía Así es. espiritual. Sí. Ok, tiene que ser un chamán, tiene que ser alguien, ¿qué características debe de tener esta persona? Pues alguien que domine su estado de conciencia bajo los efectos de esa sustancia. Ok, muy bien. Que ya haya trabajado repetidamente en ocasiones con esa experiencia. Sí, porque, por ejemplo, de repente hay personas que dicen, pues ya tomé yo ayahuasca 3 veces, ya voy a ser guía de ayahuasca. Mm, Y ¿y no? no, porque la ayahuasca, todas las veces que tomas ayahuasca es distinto, no hay una igual. Entonces yo he tomado más de 200 veces ayahuasca y sigo teniendo experiencias diferentes, sigo Wow, aprendiendo. Y entonces de repente que alguien me diga, pues yo ya tomé 5 ayahuascas, me voy a poner a dar ayahuasca, realmente digo, no sabe lo que está haciendo. Puede ser muy riesgoso para él y para las personas que le rodean. qué interesante, porque hay personas que tienen una concepción diferente de lo que representa eso, ¿no? Inclusive lo ven como de manera muy peyorativa de que, ay, no, pues ya me voy a dar el viaje Ujú. y pues a ver qué pasa y me alucino y lo ven como de una manera muy peyorativa, ¿no? Esa experiencia y realmente tú me estás indicando que es un camino espiritual, Claro. el Y comenzar ahí. ajá, también creo que en la ignorancia de conocer acerca de estas disciplinas, no conocemos las palabras adecuadas para expresarnos. Y a lo mejor algunas personas no lo hacen con un afán
de crítica o de molestia o de agresión, de decir, pues es que tuve un alucín o me fui a drogar, ¿no? Entonces usan palabras peyorativas porque Ajá, realmente no tienen en su vocabulario las palabras adecuadas para expresar las experiencias que se suscitaron con estos efectos de las sustancias. perfecto. Entonces, en este video, en esta plática, en esta iluminación de conciencia, vamos a develar los mitos y las realidades de la ayahuasca, ¿sí? O sea, yo quiero que tú nos ilumines, que tú nos indiques, esto es la ayahuasca, esto no es ayahuasca, se dice así, la experiencia se vive de esta manera, porque hay muchísimos mitos, porque la gente, la mayoría de la gente, el 80% de la gente lo ve como, me voy a dar un viaje con una droga. Así es. Y es mucho más. Es una experiencia realmente trascendental y espiritual que la gente no sabe la profundidad, ¿no? Por eso te he invitado a esta charla. Muchas gracias por el tiempo y por ayudarme a dar esta difusión tan importante, porque estamos entrando en una nueva era de conciencia donde ahora van a cambiar las cosas a nivel, pues, de quinta dimensión. La quinta dimensión es un estado de la conciencia donde ya no es físico, es cosas que no podemos entender a través de la materia. Fíjate qué importante, porque astrológicamente este es un año de agua. Este es un año de sanación, de curación emocional. Este es un año Piscis. La energía Piscis es la energía espiritual. Es la energía del tercer ojo, de los chakras superiores, es la energía de apertura de conciencia. Y fíjate cómo estamos tocando este tema de apertura de conciencia en este momento del año, ¿no? Que ya estamos casi saliendo el año, pero que estamos todavía con esa conciencia espiritual, con esa conciencia mística, con ese conocimiento tan profundo. Entonces, por algo estamos aquí tocando este tema, ¿no? Bueno, Yeshua, dime en sí, con términos sencillos, pero a la vez respetuosos también para esta planta maestra, ¿qué es la ayahuasca? La ayahuasca es la decocción de dos plantas, solo dos plantas. Ayahuasca, que es una liana, y chacruna, que son unas hojas que parecen mucho a la planta del café. Entonces, estas dos plantitas se mezclan, se ponen a hervir, hervir, hervir por muchas horas, hasta que se hace como un brebaje espeso. Ese es la ayahuasca. Ok. Entonces, tiene una energía masculina y femenina que se mezclan y en ese conjunto nos hace envolvernos más en una esencia que es como de una abuela. Entonces, de repente, ¿Por qué me indicas que es una energía femenina y una energía masculina? porque la chacruna, que es Ujú. las hojitas, su energía es completamente masculina. Y, Oh. no, perdón, femenina. Y la ayahuasca, la liana, Ujú. es masculina. Entonces, al mezclarse, pues es como si tuvieran un connubio, una unión energética, y dan como resultado a una hija que es la abuela. Wow, qué interesante. Yo pensé que era puramente energía femenina de las dos plantas y no es Sí. así. El resultado es energía femenina, Ok. pero se origina a partir de la mezcla de ambas energías. Oh, qué interesante. Muy bien. Primer mito quitado, que no es solamente, no viene de dos plantas femeninas, sino que viene de una planta masculina, una planta femenina y nos da una energía puramente femenina. Así es. Ok. Y también hay otros lugares que le agregan otras plantas a la ayahuasca, al brebaje conocido como ayahuasca, pero eso también cambia completamente la energía. Por ejemplo, se le llama ayahuasca en Perú, pero si nosotros nos vamos a Colombia, se le llama yagé. Y el yagé tiene otra planta que hace que la solución sea mucho más masculina. Entonces, el resultado final de la esencia del brebaje es masculino. Oh, y, por ejemplo, el resultado es diferente con el yagué que con la ayahuasca. Son muy similares, pero sí, de repente, pues, ¿cuál es la diferencia entre la energía masculina y femenina? La energía masculina es más de dirección, es más de puntual, vamos a esto y vamos a hacer esto y ahora es esto.
Entonces, muy puntual la energía masculina. Pues si nos enfocamos a la parte como de la erección de los órganos genitales, un pene erecto es porque está concentrando toda su atención para tomar una sola decisión o penetrar en un asunto y concretarlo, ¿no? Conquistar. Práctico, más Así dirigido. es. Ok. Y la energía femenina es más envoltoria, es más de observación, es más de, mira, hay opciones, 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 y de repente dice, ahora multiplica esas opciones, y multiplica tu felicidad, y multiplica, y es más grande, y pide más, y puedes más. O sea, dependiendo lo que tú busques, ¿no? ¿Buscas dirección concreta o buscas algo más de tomar diversas decisiones? Me imagino, ¿no? Sí, Que es como lo busques o como el resultado que necesites es dependiendo el tipo de yagué, ¿se ¿ya llama? que? Ajá, o ayahuasca, me imagino, Sí. ¿verdad? Nosotros trabajamos solo con ayahuasca. Ok. Em, bueno, ahorita te pregunto esa otra pregunta. Em, Vamos a develar bueno, otro de los mitos, porque ya me quitaste otro mito. ¿La ayahuasca es una droga? En estricto sensu, podríamos decir que sí, como es el azúcar, como lo es el café, como es la manzanilla, toda aquella sustancia que sea capaz de alterar el sistema nervioso es considerada una droga. Ok. Entonces, por estricto sensu, sí. Por lato sensu, que nos vamos ahora a la definición médica de la droga. Una droga es una sustancia que genera farmacodependencia y farmacoresistencia, por lo cual te genera esa creencia o fisiológica, no es una creencia, esa realidad fisiológica de que tu cuerpo necesite constantemente consumir esa sustancia para llegar a los mismos estados de tranquilidad, calma o cualquier estado de la conciencia que te genere placer y dicha. Ok. Bajo esa definición, la ayahuasca no genera ni resistencia ni dependencia. Eso quiere decir que si una persona la toma una vez, no va a tener esa necesidad de decir, ay, quiero tomarla mañana y quiero tomarla diario y de repente quiero estar tomando ayahuasca pues constantemente porque la necesito y sin ella no puedo estar bien. Todo lo contrario. Hay personas que toman ayahuasca una vez y dicen, no la quiero volver a tomar en mi vida. Y hay personas que se han enganchado, que han dicho, sí, yo quiero todos los fines de semana ingerirla, ¿o no? No se puede realmente. O sea, yo tengo la posibilidad de tomar ayahuasca todos los sábados. Ujú. Y sin embargo, hay sábados que yo digo, por favor, yo no quiero tomar ayahuasca, que el chamán no me diga que me toca tomar ayahuasca. Ok, es demasiado fuerte entonces, Sí, no, o sea, intensa. no es un juego. Realmente uno se siente, llega a sentir mucho miedo. O sea, he tomado muchas veces ayahuasca y no dejo de tener miedo a tomar ayahuasca porque no sé qué me va a mostrar, no sé qué me va a hacer sentir, no sé si me va a hacer sentir mucha felicidad, dicha y placer, o si me va a sumergir en mis oscuridades, en mi depresión, mi miedo, mi ansiedad, para que me haga consciente de esos espectros de la mente y pueda pues comenzar a trabajarlos. Ok, perfecto. Desde el punto de vista de que tú dices, bueno, es droga, si lo vemos desde este punto de vista, no es droga si lo vemos desde el otro punto de vista. Desde el punto de vista, digamos, de lo que contiene, ¿esta sustancia tiene algún psicotrópico o algún alucinógeno? Tiene psicotrópicos y nootrópicos, pero es distinto que un alucinógeno. No es lo mismo, un alucinógeno es la distorsión de tu realidad sin ningún proceso de reconocimiento trascendental para tu conciencia. Entonces, de Ujú. repente comienzas a ver, pues no sé, estás viendo este mantelito y comienzas a ver que se mueve y que de repente le salen animales y que de repente ya está tranquilo y de repente es otro lugar, pero no tiene ningún significado realmente todo eso que estás viendo y sintiendo. Ok, Y eso es alucinógeno. así es, y de repente termina el proceso y no te hizo generar ningún estado diferente de armonía en ti. Ok. Y eso no es lo que produce la ayahuasca. No, la ayahuasca produce visiones, es un visionógeno. Oh, ok. Y con esas visiones tú puedes entender situaciones de tu vida,
te pueden caer veintes o insight, como decimos, o puedes asustarte tanto con lo que ves que no le encuentras sentido. Puede ser todo eso, pero por ejemplo, con el mismo ejemplo, veo yo esta manta, pero ahora yo veo qué son estos patrones y comienzo a entender qué quiso plasmar la persona que tejió estos patrones. Comienzo a entender de dónde viene la tela, comienzo a entender, y a lo mejor sí los veo en relieve o los veo en muchos colores muy brillantes, pero también voy entendiendo que esos mismos relieves son un resultado de un trabajo de otra persona, de un trabajo de la tierra. Entonces voy teniendo un conocimiento que va a modificar mis niveles de la conciencia y mi estado de ánimo a partir de esas expresiones. Entonces, cuando termino la experiencia, sí hay un cambio de conciencia, un cambio de mis emociones. Ok. Y yo creo que también ahí es muy importante cómo te dirige el chamán, ¿no? Cómo te va enseñando a profundizar más en lo que tú estás experimentando en ese momento. Encontrarle un sentido a todo eso. Completamente. Pues básicamente, para pronto imaginar que tenemos concepciones y conceptos distintos de la realidad en América del Sur y en México. Entonces, no es lo mismo que yo le pregunte a un sacerdote católico qué significa soñar con una serpiente o ver una serpiente, a que yo le pregunte a un miembro, perdón, o que le pregunte yo a un miembro de la selva, a una persona de la selva, qué significa soñar con una serpiente. Entonces vamos a tener entendimientos diferentes. Por eso, si nosotros estamos tomando este brebaje de la ayahuasca, necesitamos que nuestras visiones nos las explique. Alguien que ya ha tomado muchas veces esta sustancia para que nos diga, de acuerdo a esa cosmogonía, cuál es su significado. Porque, por ejemplo, la serpiente es un animal muy venerado en la selva amazónica. La anaconda es de los animales más poderosos que existen para las tradiciones pues de la selva. Sí, y sin embargo, para los católicos o para los religiosos, la serpiente El significa demonio. pecado, Ajá. significa el demonio, significa la tentación. Allá en la selva representa astucia, representa agilidad, representa conocimiento, representa la capacidad de sumergirte en tu oscuridad y salir otra vez a la superficie con ese conocimiento adquirido. Ah, ahí me confundo, Yeshua, porque una persona, por ejemplo, que sea muy religiosa y que consuma ayahuasca y que ve una serpiente, va a decir, pues es el demonio que se me está apareciendo, porque así está su creencia, así está el origen de su religión. Y el chamán viene y le dice, no, este es un animal de poder que te está enseñando sabiduría. Entonces ahí va a chocar la creencia de la persona con el nuevo conocimiento, me imagino, ¿no? Y exactamente, hay personas que no son capaces de entender, de romper esa creencia Mm. y por lo tanto se llevan a estados de brote psicótico, porque comienzan a gritar y dicen, no, yo no quiero ver eso, yo no, eso es malo, ese es el demonio, y no quieren aceptar, abrirse a estas nuevas posibilidades de sus creencias. Por eso nosotros les decimos a las personas que quieren tomar ayahuasca, tienen que ir con una mente muy abierta a aceptar cualquier posibilidad y estar dispuesto a rechazar, a eliminar cualquiera de sus creencias anteriores. Ok, qué interesante está lo que me dices. Yeshua, ¿por qué sí vivir, o más bien, para qué sí vivir la experiencia de ayahuasca? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? También, actualmente nosotros en Jaguar Negro estamos convirtiéndonos en dificultadores de la ayahuasca. Wow. Eso quiere decir que vamos a ponértela cada vez más difícil para que tomes ayahuasca, porque la ayahuasca no la necesita todo el mundo. Qué interesante. Es eso, Es, ¿no? puede ser para todos, Ujú. pero no quiere decir que todos la necesiten. Y entonces de Wow. repente hay personas que dicen, pues yo realmente estoy bien, o sea, no, me gusta mi trabajo, me gusta mi vida, ¿por qué tomaría ayahuasca? Yo le Ujú. diría, pues es que no necesitas ayahuasca. Y Ok. hay otras personas que me dicen, bueno, es que yo estoy en un periodo de mucha tristeza, mucha depresión, conflictos conmigo, con mi pareja, con mi trabajo, ¿en qué me puede ayudar la ayahuasca? La ayahuasca no es una varita mágica, no te va a cambiar tu vida, no te va a cambiar tus conductas ni tus acciones.
es como una lámpara gigante que de repente va a amplificar tu campo de visión. Y que en lugar de que estés viendo solo esto, vas a poder ver ahora todo esto. Entonces, una vez siendo consciente de todas esas otras opciones que tienes, que tú tengas esa capacidad de elegir realmente qué es lo que quieres. Pero la ayahuasca no te va a hacer elegir y tampoco te va a hacer cambiar. Depende que tú quieras hacerlo. Ok, entonces me dices, bueno, si tú quieres experimentar la experiencia como algo psicodélico, como algo de, ay, sí, qué padre, vamos a experimentar la experiencia, no, no te vayas por ahí. No, la vas a pasar muy mal o simplemente no vas a obtener todos los beneficios que tiene la ayahuasca para mostrarte. Ok, entonces, ¿con qué actitud tienes que ir a esa experiencia? Pues tienes que ir con la actitud de ir en la disposición de aceptar todo lo que te vaya a mostrar, no como verdadero, sino simplemente en el momento decir, vamos, está bien, gracias, 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 gracias. Si te muestra cosas, gracias. Si no te muestra nada, gracias. Si te hace sentir mal, gracias. Si te hace sentir bien, gracias. De simplemente ir con esa capacidad de aprender. La ayahuasca se dice que es una abuela y que es la gran psicóloga. Entonces, vas como un alumno de esa maestra. Cuando vas a clases, tú no vas a hablar, no vas a decirle a la maestra, oiga, eso está mal. Tú simplemente vas a escuchar y anotar, escuchar y anotar, escuchar y anotar. Entonces vas en esa disposición de recibir todo lo que te pueda mostrar, hacer sentir o reconocer de ti la experiencia de ayahuasca. Wow, fíjate qué interesante porque hay personas que van con una actitud soberbia, ¿no? A ver, ¿qué puedes hacer por mí? A ver, te voy a poner a prueba. Claro. Me imagino que ahí les da una arrastrada bárbara, ¿no? Sí, Eh, pero cuando tú vas con una actitud de rendición, es como rendirte a ir a ver cuando vas a ver a tu abuela. O sea, vas con ese cariño, con esa apertura, con ese amor. Quiero recibir el amor de mi abuela y me rindo ante sus pies, ¿no? O sea, me exactamente. imagino, wow, que cuando vas así, sales bendecido totalmente, me imagino. Y justo como lo dices, ¿no? De repente nos dice, hay personas que nos dicen, es que voy a una sagrada ceremonia de la sagrada ayahuasca. Ajá, Y, y tenemos ahí ya un conflicto, ¿no? Porque estamos poniendo a la ayahuasca aquí arriba de nosotros. Y la también. ayahuasca te dice, yo no soy más que tú. Sé más que tú a lo mejor, pero porque he vivido mucho más que tú. Pero estamos igual. Entonces la ayahuasca la recibes no como algo divino, la Ujú. recibes como a tu abuela. Con tu abuela no te arrodillas, no le besas la mano, solamente la abrazas y le dices, quiero abrazarte, quiero sentir tu amor. Ok, De y esa misma forma. rendirme a tu amor, ¿no? A tu sabiduría. Quiero saber de ti, quiero saber de tus experiencias, de lo que has vivido. Claro, cuéntame Sí. lo que has visto. Mm, ok, qué bonito eso. Yeshua, una pregunta que me hicieron muchísimo, ¿es para todos la experiencia de la ayahuasca o solamente para algunos elegidos? Mi maestro Jaguar Negro nos dijo algo que responde esa pregunta. Sí, Y entonces yo te pregunto a ti, ¿el amor es para todos? sí, ¿Pero todos están preparados para recibir amor verdadero? no. Exactamente como en la ayahuasca es igual. Oh, La ayahuasca es para todos, pero no todos están preparados para recibir los conocimientos de la ayahuasca. oh, qué interesante. Ok. Em, Yeshua, ¿quién puede ingerir los contenidos de la ayahuasca y quién no los puede ingerir? Eso sí, también es muy importante, ¿no? Saber que como es una sustancia química, de repente va a generar interacción tanto con tus químicos naturales de tu cuerpo como los químicos que hayas ingerido la semana previa al consumo de la ayahuasca. Por eso, las personas que están consumiendo medicamentos psiquiátricos no pueden tomar ayahuasca. Y no porque los medicamentos sean malos o negativos, sino porque se contraindican. Es lo que es que si se mezclan, te pueden hacer daño. Así como si mezclamos, si le echamos a un sartén de aceite caliente, le ponemos una gota de agua y de repente explota, eso puede ocurrir dentro de ti, de acuerdo a qué sustancias tengas dentro de tu organismo. Ok. Entonces, medicamentos psiquiátricos puede ser peligroso. Eh,
hay algunas pocas plantas que se usan también como tratamientos psiquiátricos que también se deben de suspender. Pueden tomar Hasta, ayahuasca. hasta tratamientos naturistas. Hay algunos que se tienen que suspender. Sí, por ejemplo, hay tratamientos que ocupan el pericón, que es una planta. ¿Sí? Esa planta tiene cantidades muy poderosas de químicos para regular las emociones en el cerebro. Entonces esa planta se tiene que suspender también. Entonces sí es importante que digan a su guía todo lo que estén consumiendo, ya sea medicamentos alópatas, homeópatas, plantas o cualquier otra actividad que estén realizando. Cirugías previas, porque de repente hay personas que se operaron y a la semana ya quieren tomar ayahuasca. Entonces hay operaciones que no hay problema, pero hay otras operaciones que si involucran un esfuerzo abdominal y pueden tener el riesgo de que se les abra la herida por ese esfuerzo abdominal, pues no hagan ayahuasca, porque la ayahuasca te puede dar vómito y te puede dar diarrea. Ya. Oh, qué importante eso. Entonces, personas que están tomando medicamentos para depresión, ansiedad, todo ese tipo de medicamentos para esos trastornos emocionales, tú tienes que suspenderlos antes de cierto tiempo, me imagino, Sí, de vivir la dependiendo el tipo experiencia de medicamento y dependiendo la cantidad que lleves consumiéndolo, el tiempo que lleves consumiéndolo es el tiempo de suspensión. de desintoxicación, por así Así es. decirlo. Ok, ok. Yeshua, hay personas, no sé si tú has escuchado de las personas altamente sensibles, las PAS. Sí. Ok. Este tipo de personas, ¿qué experiencias tienen con la ayahuasca? Mira, justamente me escribió una chica que me decía, fui diagnosticada con PAS, ¿puedo tomar ayahuasca? Yo le dije, no te lo recomiendo. ¿Por Ok. qué? Porque de por sí la ayahuasca aumenta la sensibilidad de los sentidos. Eso quiere decir que vas a escuchar mucho más intenso, vas a ver cosas mucho más intensas, vas a sentir con mayor intensidad. Ujú. Y me decía, es que a ella, a mí me molesta mucho el humo del tabaco, los olores, los sonidos fuertes. Dije, vas a sufrir la ayahuasca, porque todo el tiempo estamos cantando, tocando instrumentos y no nos vamos a detener porque a una persona no le agrade o se sienta incómoda, porque no Sí, es solamente esa persona, son muchas personas que están tomando ayahuasca. Si el humo del tabaco te molesta, acá vas a estar en mucha incomodidad, porque el tabaco nosotros lo usamos para limpiar la energía, los campos áuricos del lugar, de las personas. Constantemente estamos limpiando con humo de tabaco. ok. Bueno, eso es con respecto al entorno, pero internamente la experiencia con la ayahuasca para una persona altamente sensible es también mucho más fuerte. Pues es que con la ayahuasca nunca pierdes la conciencia. Por Mm. lo tanto, si se siente incómodo con el exterior, jamás va a poder reconocer su interior. Oh, qué importante, es cierto. Si no hay un total control de lo externo, pues jamás va a poder hacer esa introspección, como dices, ¿no? Entonces, a lo mejor si es una persona que tiene PAS, pero sabe controlarlo bien y que dice, pues sí, de repente hay sonidos y que son muy fuertes, pero pues puedo refugiarme en mi interior y decir, pues no importa el sonido o el olor tan fuerte de las cosas, puedo tolerarlo e irme en mi interior y no estar pensando en, ay, es que no me gusta ese olor, ay, es que ya está muy fuerte el sonido, ay, es que estoy muy incómoda, estoy muy incómodo y te permites ir a tu interior, le va a ir maravilloso en la ayahuasca, pero tiene que enfrentarse a superar esas incomodidades. Wow, fíjate que yo soy una PAS y yo la padezco mucho con todos los estímulos externos, ¿no? Inclusive el aro de luz que me está dando en este momento para mí es, ay, me choca el aro de luz, pero lo tengo que hacer, ¿no? Entonces para mí sería como, primero aprende a lidiar con eso, primero aprende no sé, como un curso exhaustivo para poder lidiar con lo externo y que no te afecte y luego ya puedes entrar a experimentar esto, ¿no? Sí, porque por ejemplo, ahorita con el ejemplo que pusiste del aro de luz, imagina que con la ayahuasca la tomas, no vas a sentir ese aro de luz, vas a sentir un reflector enfrente de ti. Y Wow, aún con los ojos abiertos y con los ojos cerrados vas a seguir viendo el reflector. wow, imagínate.
Qué impresionante. Entonces, si te va a generar incomodidad y de repente vas a una desesperación que no dura una hora. La ayahuasca no es una experiencia de algunas poquitas horas. La experiencia va de 6 horas mínimo hasta 12 horas. Entonces, de repente la gente termina en un estado de mucha desesperación y ansiedad porque ya quiero que se acabe, o sea, ya no aguanto, ya quiero que esto termine. Y es también aprenderte a desarrollar paciencia, porque en algún momento va a terminar el proceso, pero es aprender a desarrollar esa paciencia con cosas que no están en tu control. Wow, ok. Yeshua, ¿en qué puede ayudarme vivir esta experiencia de la ayahuasca? Más que nada buscamos que aprendas a reconocer qué es lo que estás eligiendo, que realmente seas consciente de qué decisiones estás tomando en tu vida y que si decides tomar algo sea porque tú así lo has querido y no porque eras ignorante de los resultados o eras ignorante de que podías decir yo no quiero esto o sí lo quiero. Entonces es un amplificador de la conciencia. Como resultado, pues, digamos, las consecuencias más graves es que te des cuenta que estás viviendo cosas que no te gustan, estás en un trabajo que no te gusta, estás en una relación que no te gusta, y que cada vez sientas más incomodidad hasta que te empujes a ti mismo a decir, me renuncio a mi trabajo, me divorcio, dejo de hacer esto, para buscar realmente qué es lo que me va a generar estabilidad, calma o felicidad. Entonces, en la medida en cómo esté tu vida en este momento, va a ser el choque tan fuerte y el cambio que vas a generar con esta experiencia. Claro, ¿Ok? Y si, por ejemplo, tú estás bien, estás donde quieres estar, bueno, es que también si pasa eso, pues no vas a querer experimentar la ayahuasca, ¿no? Me imagino, si estás feliz, si estás muy contento en este momento de tu vida, pues no vas a buscar más allá, me claro, imagino. Entonces siempre va a generar un choque con tu realidad, siempre vas a salir como que, "Ay, quiero hacer este cambio, necesito hacer este cambio", me imagino, ¿no? totalmente. Ok. Em, bueno, yo creo que con esto que me dices, yo creo que ya se contesta esta pregunta. ¿Es realmente liberadora? ¿Y qué liberas con la ayahuasca? Si es liberadora. Pues vas a trabajar tus emociones. Entonces, vas a liberar emociones reprimidas como miedo, culpa, resentimiento, duda, dolor, tristeza, para después llenar esos espacios con gratitud, con felicidad, con plenitud, con paciencia, con seguridad. Ok, pero ¿eso los llenas después de que ingieres la ayahuasca o en ese momento? Durante el proceso de la ayahuasca. Por eso es importante el guía de la ayahuasca. Nosotros sabemos qué canciones estamos tocando, o sea, no es solamente al azar. De Mm. repente vamos viendo los procesos de las personas y decimos, esta persona ya lloró, ya gritó, ya vomitó. Es momento de llevarla a la calma, a la relajación, a la gratitud, a la aceptación. Ok. Hay personas que se quedan en un estado así alterado o tienes Inarmónico, que llegar a un estado armónico. hay personas que pueden llegar a quedarse en un estado inarmónico Ujú. y en la semana van a terminar de entender su proceso. Ok, muy bien. Em, Ahora vamos hacia el otro extremo. ¿En qué manera puede perjudicarte ingerirla o vivir la experiencia? Pues realmente no encuentro ningún punto que te pueda perjudicar o hacer daño, siempre y cuando sigas los lineamientos correspondientes para poder tomar ayahuasca Ok, si tú lo haces siguiendo los lineamientos que te indica tu chamán, lo vas a vivir bien, en plenitud, así es. en plenitud. Ok, muy bien. Yesho, vámonos al otro lado. Ya vimos un poquito de lo básico. Ahora vamos a irnos más allá. Vamos a profundizar un poquito. Oh my God, se me fue aquí. Eh, ¿La ayahuasca puede curar enfermedades? No, bueno, eh, de repente la están promocionando como una panacea de que quita cualquier tipo de enfermedad y no. La ayahuasca te puede ayudar a curar y sanar padecimientos que sean psicosomáticos. Eso quiere decir enfermedades producidas por alteración de tus emociones. Eso quiere decir también que si tienes una colitis
porque eres súper colérica y estás enojada todo el tiempo, te puede curar la ayahuasca porque va a comenzar a modificar tu estado de ánimo y entonces tu estado de ánimo cambiado va a permitir la regeneración natural de tu cuerpo, en este caso de tu estómago. Pero si tienes un padecimiento ya físico que no tiene que ver con tu sistema de emociones, que tiene que ver más que nada con tu conducta, con tus acciones, por ejemplo, una alimentación compulsiva o ciertas adicciones o situaciones que te están sometiendo constantemente a daño, pues la ayahuasca no te va a curar esos padecimientos. Va a depender de que tú elijas tener una alimentación más sana, que elijas hacer ejercicio, que tú elijas dejar de tomar esas actividades que te están haciendo daño. Por ejemplo, Yeshua, un cáncer. Ahí entraríamos un poquito en pues, temas muy ambiguos, ¿no? Porque si el cáncer es, a nivel energético es odio, Sí. pero de repente si ese odio ya está mezclado con una alimentación muy mala, con que aparte no hago ejercicio, con que aparte no expreso mis emociones, entonces tal vez me ayude la ayahuasca a entender el proceso de mi enfermedad, pero si yo sigo con estas conductas dañinas, pues no va a haber mejoría y tampoco va a haber una solución al conflicto. Ok. Entonces puede ser que sí haya algún alivio porque estás destapando la emoción que produce el cáncer, pero no propiamente va a haber la sanación total del cáncer, Así es. Entonces sino que muchas puede haber personas un que avance. dicen, yo me diagnosticaron cáncer y tomé ayahuasca y ahora entiendo por qué tengo cáncer, no se me quitó, pero ahora estoy en tranquilidad. Acepto que es un proceso que tengo que vivir y lo estoy aceptando de la mejor manera. Wow. Vamos a un tema sumamente importante que me genera esto precisamente del cáncer, que hay enfermedades karmáticas también, ¿no? Sí, Hay enfermedades que tienes que vivir por un karma del pasado. ¿La ayahuasca te lleva a vivir tus vidas pasadas? no siempre. Con la ayahuasca no podemos planear qué vamos a vivir con ella. La ayahuasca te va a mostrar lo que tengas que vivir o lo que estés preparada para saber. Entonces hay personas que dicen, yo quiero ir a ver mis vidas pasadas o quiero hablar con mi familiar que ya falleció. La ayahuasca no cumple caprichos. Te va a mostrar lo que sea necesario para tu nivel de conciencia. Ok, si tienes que hurgar en una vida pasada donde tienes una torre, donde se originó el conflicto de tu estado emocional alterado, ahí lo vas a vivir. Si no, no, Claro, para nada. sí. Ok, ok. Y puedes perder mucho tiempo, ¿no? Porque de repente la ayahuasca te comienza a mostrar cosas y tú estás, no, es que yo quiero ver una vida pasada, no, es que yo quiero, y estás toda la noche peleando en controversia con la ayahuasca, diciéndole qué es lo que quieres hacer, y ella te está diciendo, no, es más importante esto, es más Ajá. importante esto, es más importante esto, pero en esa contradicción de conocimientos termina la experiencia y ni viste ni aprendiste nada. Por eso lo que tú me decías, estar abierto a recibir lo que sea. Así es. Ok. ¿En la experiencia puede haber comunicación con seres ascendidos o ángeles? Sí, y también con seres demoníacos y abismales. Entonces, realmente se puede tener cualquier tipo de experiencia, pero uno tiene que estar preparado. Obviamente no vas a tener contacto con un maestro ascendido si no tienes una disciplina en tu vida de mezclar la espiritualidad en tu día a día. Entonces, de repente hay personas que dicen, es que yo quiero hablar con Jesús o con cualquier otro maestro ascendido, pero en su día a día pues no hacen oración a los alimentos, no meditan, no reconocen que existe pues esa conexión con los maestros ascendidos. Entonces, por ejemplo, yo con las veces que he tenido contacto con los maestros ascendidos es porque durante toda esa semana yo estoy estudie de ellos, quiénes son, por ejemplo, esta sesión pasada que tuve ayahuasca, yo estuve estudiando mucho a los maestros del karma, estuve leyendo mucho de esa información y con la ayahuasca que tomé de repente entendí toda esa información que había leído. Ok. Y cuando tienes experiencias con demonios o con seres oscuros, es porque tú estás en esa frecuencia comúnmente en tu día a día, me imagino, ¿no? Así es. Ok. Yeshua, ¿puedes tener comunicación con seres ya fallecidos? Sí, pero como te digo, no es que siempre la vayas a tener, ¿no? Entonces, muchas personas van con esa expectativa de si quiero hablar con mi mamá porque no me pude despedir de ella Ujú. y
pasan 3, 4 ceremonias y la mamá ni sus luces, ¿no? Entonces de repente terminan muy decepcionados. No, es que yo nada más quería ver a mi mamá y no he podido hablar con ella. Bueno, la ayahuasca te va a mostrar a las personas fallecidas si es que ya existe un desapego y que tiene un verdadero mensaje para ti. Ok. Puedes Porque tener, no, sí, perdón, no dime. te va a mostrar nada que no puedas trabajar o que te pueda dejar peor del estado emocional en el que te encuentras. Ok. Pero si tú, por ejemplo, tienes contacto con algún ser oscuro, o sea, ¿es porque lo podías manejar, porque tenías que trabajar eso? Más bien porque te está mostrando a dónde te estás llevando. Entonces, por ejemplo, este fin de semana tuve un contacto con el emperador de la gula. Entonces, de repente, yo veía al demonio al demonio de la gula que estaba trague y trague y trague y trague, y me decía la ayahuasca, y tienes que iniciar a disciplinar tu alimentación, porque lo estás nutriendo a ese ser dentro de ti. Entonces te mostró ese ser oscuro que está en ti y que no lo tenías consciente. Así es. Oh, muy bien, ya entendí ese sentido. Ok. ¿Puede ser contactado también por seres extraterrestres de otras dimensiones? Sí, también. Eh, y muchas personas, pues de repente dicen, es que vi seres que no entiendo, que no son de aquí, o que sentí seres, porque existen distintos tipos de interacción con los extraterrestres, ¿no? Algunas son visuales, algunas son de sensaciones, algunas son solamente de entendimiento. Pero igual, ellos siempre que se aparecen los hermanos extraterrestres son para hacer cambios benéficos en la vida de las personas. Entonces, de repente a veces hacen cirugías astrales, a veces te reprograman información, a veces te meten como una USB y shun, shun, descargas cosas del universo interesantísimas. Pero eso también no todas las personas lo viven o no estás preparado para vivir ese tipo de experiencias, me imagino, ¿no? Así es. O sea, yo creo que ahí, si la persona ha tenido esa necesidad o ese contacto con seres extraterrestres antes, me imagino que es más fácil que los contacten en la experiencia de la ayahuasca. Y también que estés en esa apertura, porque de repente hay personas que dicen, es que estoy viendo extraterrestres y yo no quiero nada de ellos, yo no quiero saber. Y comienzan a decir, no, 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 no. Y de repente, pues el extraterrestre dice, pues entonces no, y ya me voy. Y solamente lo vieron, pero él a lo mejor les quería dar un mensaje, un regalo, una cirugía, algo, y la persona no se permitió. Entonces, nada es a fuerzas, no, nadie obliga a nadie. Oh, ya entiendo. Ok. Em, puedes acceder, bueno, esto va pegado con la anterior pregunta, ¿puedes acceder a dimensiones más superiores? Sí, pues los abuelos de la selva amazónica que beben ayahuasca desde hace mucho tiempo mencionan que hay más de 25 dimensiones, que ellos son conscientes de 25 dimensiones en las cuales puedes estar. De repente, la ciudad o la dimensión de los castillos de cristal, la ciudad o la dimensión del vacío, la ciudad o la dimensión de agua, la ciudad o la dimensión de caramelo. Entonces, de repente son muchos lugares que se pueden acceder. Con la experiencia de la ayahuasca. Así es. Y me imagino que eso no es en la primera toma, o sea, tienes ya que tener una disciplina para poder acceder a esas dimensiones o desde la primera toma puedes irte Es haciendo. invariable. Ahora Ah, sí que si tienes la preparación, a lo mejor en la primera toma te pueda suceder. ok, muy bien. ¿Puedes acceder a eventos futuros en tu vida? Es muy raro. Realmente la ayahuasca no es un oráculo. Entonces Mm, hay personas que de repente comienzan a ver, es que vi que mi mamá se va a morir en 3 años y comienzan a tener esa angustia y ese sufrimiento de decir, no, yo no quiero que se muera. La, aya- la ayahuasca no te está diciendo que se va a morir en 3 años. Te está mostrando una probabilidad. ujú. Y entonces te está preguntando, ¿eres feliz con lo que estás haciendo? O si se muere, ¿qué arrepentimiento vas a tener? Ok, Entonces, de repente, la ayahuasca te muestra probabilidades de futuros que pueden pasar y que no estás siendo consciente y que de repente estás viéndote que has elegido separación, daño, egoísmo, rechazo, miedo y te está diciendo, entonces, este es el resultado de lo que estás eligiendo en este momento. Entonces, si lo sigues eligiendo, esto puede llegar a pasar.
pero no necesariamente que pase. Si tú lo cambias, tomas conciencia, puedes cambiar ese acontecimiento que viste. O a lo mejor puede llegar a pasar, pero como ya cambiaste cosas, entonces ya esa persona no se va a ir, no te va a dejar con ese remordimiento. Ok, ok. Muy bien. Bueno, Yeshua, pues yo quisiera seguir platicando contigo 5 horas más, pero valoro mucho tu tiempo, valoro todo el esfuerzo que hiciste por estar aquí. Entonces, pues yo creo que ya vimos las preguntas más usuales o más importantes que me hacía mi audiencia. Pregúntale esto, no, pregúntale el otro, no, pregúntale esto. Entonces, bueno, ya cumplí con todas las preguntas. Y Yeshua, un mensaje que tú quieras darnos acerca de la experiencia con la ayahuasca. Híjole, hay muchos, ¿no? Yo creo Claro. que de los más fuertes que me ha dado la ayahuasca a mí ha sido nada te pertenece porque todo se te ha sido dado. Eres merecedor, merecedora de lo mejor, pero tienes que ser consciente de que tú también tienes que ser lo mejor. Wow. Eso es como para ponerlo como post de, de Instagram o de Facebook, ¿no? Así, tenerlo en grande en tu entrada, porque encierra mucha sabiduría realmente, ¿no? Sí, Qué bonito, qué bonito mensaje, con qué bonito mensaje nos dejas, Yeshua. Y pues te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla, esta plática. Yo creo que ha sido de gran ayuda para todos y has develado muchas trabas, muchos mitos, nos has dicho la verdad acerca de vivir esta experiencia y yo creo que a muchos los dejaste con, yo quiero experimentarlo, me interesa mucho. Entonces, Yeshua, déjanos tus datos, dinos dónde te podemos contactar, el círculo donde tú trabajas, dónde es, cómo podemos contactarte, Yeshua. claro, yo estoy en la familia de Ayahuasca México Jaguar Negro, que hacemos sesiones de ayahuasca todos los sábados, pero para reservar lugares van a tener que suscribirse a nuestra aplicación de que va a salir en 15 días, una aplicación para celulares donde vas a poder como interactuar con nosotros, apartar tu lugar, pero ya es como en espera, porque ahorita todo este año ya no tenemos espacios disponibles. Entonces búsquenos en Facebook como Ayahuasca México Jaguar Negro, ahí se va a comenzar a publicar pues esta plataforma. Ok, Yeshua, a ti particularmente, ¿tú manejas otro trabajo espiritual aparte de la ayahuasca? ¿Tú haces otras cosas? Sí, doy sesiones de masaje, masaje relajante, descontracturante, liberación emocional y técnicas de empoderamiento sexual. Estoy ubicado en Zona Rosa, Ciudad de México, de lunes a jueves, de 9 a 9 de la noche. Y pues en Instagram me pueden encontrar como Jeshua Shaman. Ok, Yeshua. Aquí, pues bueno, en el video van a aparecer tus redes sociales, va a aparecer tu WhatsApp, todos tus datos por las personas que quieran compartir, bueno, valerse de tu experiencia, ayuda que puedes darles con lo que tú sabes hacer, ¿no? Aquí van a aparecer todos tus datos. Yeshua, te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación, te agradezco tu sabiduría, te agradezco tu experiencia y pues que sea de mucha bendición todo lo que nos has dado para ti. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, Yeshua. Bendiciones a todos. Bendiciones a ti.